días, niñas y niños. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Espero que estemos dispuestos, ¿no?, para esta sesión de aprendizaje. Ustedes saben que la primera norma es prestar atención para poder captar la explicación. Desde que nosotros vimos la llegada del hombre a América, recuerden que habían teorías. La más acertada era la asiática, que el hombre viene del Asia por el estrecho de Bering y llega a América del Norte. De ahí se vienen diseminando, caminando el hombre primitivo por diferentes lugares. También ya hemos visto que llegaron a América, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a ir avanzando en la historia y vamos a ver ahora cómo ese hombre primitivo, vive, cómo es su cultura. Recuerden que habíamos dicho ya que cultura es toda la creación que realiza el hombre, tanto material como intelectual. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tratar el módulo sobre el origen de la cultura peruana. ¿De acuerdo? También en cuanto al origen de la cultura peruana, existen teorías o hipótesis. Ha habido una larga discusión acerca del origen de la cultura peruana. Existen profesionales, científicos, estudiosos, como existe la medicina, existe el derecho, existen tantas profesiones, también existe la arqueología, y la antropología. Estos estudiosos dedicados al estudio del hombre y su cultura son los antropólogos. Y junto a ello estudian también los restos fósiles, Entonces, esos son sus investigaciones. Estos arqueólogos, dentro de ellos tenemos al alemán Max Uhle, tenemos a los peruanos Julio César Tello, a Federico Kaufmann y a Luis Lumbreras. Son 4 arqueólogos que nos traen diferentes planteamientos, diferentes teorías. Vamos a verlos. Estos 4 arqueólogos nos plantean la teoría inmigracionista, la teoría autoctonista, la teoría aloctonista y la teoría hologenista. Los 2 primeros son nombres ya conocidos. Inmigracionista, que viene de otro lugar, ¿verdad? Autoctonista, que es propio del lugar. Y luego vamos a ver qué es el aloctonismo y qué es el hologenismo. La teoría inmigracionista planteada por Max Uhle afirma que el hombre, que llegó a la América trajo cultura de otro lugar. No creó él su cultura, sino que trajo de otro lugar. Y dice que fue la cultura mexicana la que influyó en la cultura peruana. Recuerden tenemos acá, en este pequeño mapa, tenemos América. Max Uhle manifiesta que la cultura peruana viene de la cultura azteca y maya, que eran las altas culturas de Centroamérica. Así como nosotros en América también tenemos grandes culturas que se desarrollaron, y que se llaman también altas culturas del Perú. Florecieron antes del Imperio Incaico. Dentro de ellos tenemos Nazca, Paracas, Mochica, Chimú, pero la más sobresaliente es la cultura chaví. Es una de las culturas más desarrolladas, por eso pertenece al grupo de las altas culturas peruanas. Entonces Max Uhle dice que la cultura, las creaciones, vinieron de otro lugar. Concretamente vinieron de Centroamérica, de la cultura maya y de la cultura azteca. Son mexicanos, así que ellos vinieron trayendo su cultura.
¿ya? Eso es lo que ellos nos plantean. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué dice eso? Porque hay similitud arquitectónica y similitud en la lengua. Arquitectónica porque ellos en sus construcciones en este extremito pueden ver tiene forma piramidal. También acá en el Perú tenían esa forma. Luego el idioma de los aztecas y de los mayas se parecían mucho a la lengua especialmente de los pueblos del norte, ¿no? La lengua muxic tenían el mismo parecido. Por eso Max Zule sigue planteando, ¿no? De que la cultura, no el hombre, sino la cultura proviene de Centroamérica, de las altas culturas azteca y maya. Contraria a esta teoría, Julio Cetello defiende la teoría autóctonista, autóctono, propio. El peruano, ¿qué nos dice? Que el hombre primitivo que llega al Perú, recuerden que una vez que se desplaza el hombre, llega al Perú a nuestra selva, en esta partecita, y de ahí se va desplazando hacia la sierra. En este caso, el hombre primitivo se asienta en Ancash, en nuestra región, y forma la cultura chavín. Es una de las altas culturas semejantes, ¿no? Al mismo tiempo, se desarrolló al mismo tiempo que el azteca y los mayas. Por lo tanto, no podía haber copiado la cultura de estos países. Entonces dice Julio Cetello que el hombre, él mismo creó su cultura, es decir, sus construcciones, su cerámica, su tejido, ¿no? Y especialmente la agricultura. Recuerden que el hombre aparece y inmediatamente aparece la arquitectura y la agricultura, porque ya se hace sedentario y desarrolla esas actividades. Entonces, pues Julio Cetello afirma que la cultura, no el hombre, repito, la cultura es propia del Perú, ¿no? El hombre primitivo que llegó a nuestra selva se trasladó a la sierra y creó su propia cultura. Y esa representación de esta cultura más alta de nuestra región es la cultura chavín, ¿no? Es la cultura madre, es la cultura matriz. De la cultura chavín nacen las demás culturas. Influenció ya en los otros pueblos. Ya tenemos la inmigracionista y la autoctonista. La teoría aloctonista. Esta teoría lo defiende el peruano, el arqueólogo peruano, ¿no? El antropólogo Federico Kauffmann. ¿Qué dice él? Él también, al igual que Max Zule, dice que la cultura peruana viene de otro lugar, de fuera, ¿no? Y no solamente nuestra cultura, sino tanto la cultura de México y del Perú provienen de nuestro país vecino del norte, del Ecuador. Ahí también se desarrolló una cultura llamada Valdivia. Y nos señala que de ahí proviene nuestra cultura. No hay mayores pruebas, ¿no? Porque el chavín existió antes que Valdivia, entonces no se puede decir, ¿no?, que proviene del Ecuador. Entonces coincide con Max Zule diciendo que la cultura peruana viene de fuera. Se diferencian porque Max Zule dice que viene de México, mientras que Federico Kauffmann dice que viene del Ecuador, de la cultura valdivia. Finalmente tenemos la teoría hologenista. ¿Quién la defiende? También el arqueólogo y antropólogo peruano Luis Lumbreras. ¿Qué dice él? Él afirma que la cultura peruana se formó por la confluencia, es decir, por la combinación, por la unión de los factores internos y externos. Es decir, que la cultura peruana no es ni totalmente propia ni totalmente foránea, sino que los dos aspectos se han unido, han confluido y que han formado la cultura peruana.
Estas son las 4 teorías acerca del origen de la cultura peruana. Acá tenemos, repito, y hemos visto cómo Maxule dice que viene de México. Acá tenemos, tanto para formarse la cultura chimú y la cultura nazca. Eso es lo que plantea Maxule. Mientras que Julio Cetello dice que el hombre primitivo que llega a la selva se desplaza a la sierra y crea su propia cultura. Y la cultura creada por los peruanos y la más desarrollada, la cultura más alta en esa época, antes del imperio incaico, fue la cultura chavín. Luego hemos dicho también de Federico Kauffmann. Él nos dice, por acá está Ecuador, ¿no? La cultura Valdivia. Él nos dice que tanto la cultura azteca, la de México, acá está señalando, y la cultura peruana, es decir, la de Chavín, proviene, ¿no?, de la cultura Valdivia del Ecuador. Esto es lo que plantea Kauffmann. Y finalmente hemos visto que la teoría hologenista de Luis Lumbreras, también antropólogo peruano, dice que la cultura peruana se ha formado por la confluencia de culturas foráneas de otros países y las culturas propias. Es una combinación, es una mezcla, es decir, una confluencia. Ven, hijos, cómo vamos avanzando. Primero la llegada del hombre, ¿no? Luego tenemos el descubrimiento de América. Ahora estamos tratando de hablar sobre nuestra cultura peruana. No se olviden ustedes que ahora, después de leer su módulo, también van a estar en condiciones, ¿no?, ustedes de explicar el origen, las teorías de la cultura peruana y también las diferencias entre ellos, quienes lo plantean igualmente. Bien, entonces ahora tienen ese tiempito para dar un repaso a su módulo y luego vamos a hacer la comprobación de lo que ustedes han comprendido en el Zoom. Entonces nos vemos dentro de un rato. ¿Ya, hijos?